Una epidemia se define como un aumento inusual de una enfermedad que ataca a un número de personas superior al esperado, en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, siendo las que afectan las vías respiratorias las más agresivas y de más rápida propagación. En el mundo, durante miles de años, las epidemias fueron entendidas como actos de retribución divina, una fuerza de la naturaleza que podía devastar imperios y aniquilar grupos enteros de población. En México, a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, ocurrieron una serie de terribles catástrofes epidémicas que devastaron a los habitantes de las comunidades nativas. Al día de hoy, antes de la pandemia actual, se habían identificado por lo menos 6 tipos de coronavirus que pudieran generar la enfermedad en humanos, entre ellos los causantes de 2 brotes epidémicos anteriores: el SARS coronavirus, que apareció por primera vez en el año 2002, y el MERS-CoV, que se identificó por primera vez en el año 2012 en el Medio Oriente. Posteriormente, en diciembre del 2019, se identificó un nuevo coronavirus como el agente causal de focos neumónicos. La Organización Mundial de la Salud, en febrero del año 2020, lo denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 y la enfermedad que origina el COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. El mismo hizo su aparición el día 27 de febrero de 2020 en la Ciudad de México, donde rápidamente se propagó por todo el país, causando una enfermedad de emergencia de salud, siendo esta decretada el 30 de marzo del mismo año. Por lo antes señalado, nuestro interés es abordar las secuelas encontradas en pacientes post-COVID a nivel del parénquima pulmonar, donde las secuelas intrapulmonares de mayor repercusión en la edad post-COVID es la. Es importante recalcar que el virus induce inflamación y tumefacción de la cavidad nasal, lo cual afecta el nervio olfatorio. Una de las secuelas del virus en este nervio consiste en la disminución temporal o permanente de la capacidad olfativa. Desde el punto de vista radiológico, en el parénquima pulmonar se han encontrado opacidades que, posterior a las 12 semanas del alta médica, se considera un tiempo apropiado para la revaloración de las secuelas radiológicas. En un estudio de 59 pacientes post-COVID, después de las 12 semanas se encontraron opacidades reticulares en un 88% de los casos y opacidades en vidrio desrostrado en el 61%. Este es un ejemplo de evolución en varón de 45 años con neumonía grave por COVID tras el alta hospitalario. En la imagen A y B, las pruebas radiológicas realizadas a los 30 días del comienzo de los síntomas muestran consolidaciones parcheadas junto con áreas de atenuación en vidrio deslustrado y pérdida de volumen, mientras que en las imágenes C y D, que se realizaron a los 120 días, se demuestra una mejoría radiológica con resolución de las consolidaciones y una reducción de la extensión de las áreas de atenuación en vidrio deslustrado, persistiendo una leve afectación intersticial reticular periférica. En la etapa alveolar o postnatal ocurre la formación de las bolsas alveolares y alvéolos definitivos, periodo que se extiende por varios años de la vida postnatal. Una vez acabado el desarrollo de los pulmones, estos se componen de lobulillos pulmonares, los cuales están constituidos por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar. El alvéolo es el fondo de saco terminal de las ramificaciones bronquiales. Los alvéolos adyacentes forman una pared llamada tabique interalveolar, donde se pueden localizar los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, las células endoteliales, las cuales revisten a los vasos sanguíneos, y las células intersticiales. El COVID-19 se manifiesta generando cambios fisiopatológicos muy característicos en los pulmones, especialmente en el parénquima pulmonar. El objetivo principal del sistema respiratorio es la hematosis, para lograr así una adecuada perfusión tisular. El síndrome de dificultad respiratoria aguda genera un inminente daño alveolar difuso, provocando engrosamiento en las paredes de los sacos alveolares. Es evidente la consolidación por proliferación fibroblástica en la matriz extracelular y los cúmulos formadores de fibrina en los espacios aéreos, donde el proceso implica células respiratorias, lesión de neumocito con desprendimiento focal, engrosamiento intersticial focal, restos de membrana hialina en el espacio alveolar, hemorragias intraalveolares, formación de grupos de fibrina intraalveolar, creando una lesión en la pared fina a los capilares, a las células de revestimiento del alvéolo, que son los neumocitos, y una especie de depósito en la pared alveolar, constituido por toda la proteína plasmática que fue filtrada por las fugas que se crearon en los capilares. Las membranas hialinas son un sello distintivo en el síndrome de dificultad respiratoria aguda,
que en este caso en específico fue generado por el COVID-19. Como sabemos, el SARS-CoV-2 se puede contagiar simplemente con un estornudo. Sabemos que este virus se encuentra rodeado por una envoltura viral, en donde se encuentra la nucleocápside formada por el genoma viral, al que se encuentran unidas múltiples copias de la proteína N. El SARS-CoV-2 podría utilizar los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 para así ingresar a las células. La enzima convertidora de angiotensina 2 está expresada en las células alveolares del pulmón. Como podemos observar en la siguiente animación, el aumento de las citocinas proinflamatorias, como por ejemplo interleucina 2 y 6, factor de necrosis tumoral alfa, están asociadas a la extensa inflamación del daño pulmonar causado por SARS. Según distintas investigaciones, se ha observado que en casos severos hay diferencias significativas en los recuentos de leucocitos y en diversos biomarcadores de inflamación, por ejemplo, procalcitonina, proteína C reactiva y ferritina. Por lo tanto, el daño en el parénquima alveolar puede ser completamente irreversible. La fibrosis pulmonar puede desarrollarse después de una inflamación crónica o como un proceso fibroproliferativo primario, genéticamente influenciado y relacionado con la edad, y es una secuela conocida tras un síndrome de distrés respiratorio agudo. Teniendo en cuenta las experiencias previas con el SARS y lo observado hasta ahora con el SARS-CoV-2, se estima que alrededor del 40% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 desarrollan síndrome de distrés respiratorio agudo, y que el 20% de los casos de síndrome de distrés respiratorio agudo son graves. Cabe mencionar que la edad avanzada es un factor de riesgo para el desarrollo de fibrosis pulmonar. Dadas estas observaciones, podría ser sustancial la carga de fibrosis pulmonar después de la recuperación de SARS-CoV-2. En la actualidad, las consecuencias pulmonares a largo plazo de la neumonía por SARS-CoV-2 siguen siendo especulativas y no deben asumirse sin un estudio prospectivo adecuado. No obstante, dada la gran cantidad de individuos afectados por el SARS-CoV-2, incluso las complicaciones raras tendrán efectos importantes en la salud de la población. Entonces, es importante identificar rápidamente si el desarrollo de fibrosis pulmonar ocurre en la población sobreviviente. Con esto podemos esperar brindar la atención clínica adecuada y diseñar programas de seguimiento cercano de la función pulmonar, los síntomas, la funcionalidad y la calidad de vida, que permitan así, a su vez, trabajar en ensayos de intervención para prevenir una segunda ola de morbilidad y mortalidad tardía asociada con esta devastadora pandemia.